Continúa el Qatar Master 2023 y bueno, cuidado porque aparentemente el karma está persiguiendo al número uno del mundo Magnus Carlsen. Y es que si no lo recuerdan, hace pocas semanas Magnus hizo unas declaraciones bastante polémicas. Y es que dijo que en términos de sus rivales existen tres niveles. En el primer nivel no hay nadie y en el segundo está Nakamura. Probablemente esto no le habrá gustado a muchos grandes maestros de la élite y definitivamente no es lo que se está demostrando en este abierto de Qatar, puesto que Magnus el día de hoy en la séptima partida ha encajado su segunda derrota del torneo. Esto a manos del fuerte gran maestro de la India, Murali Kartikeyan, que aunque tiene más de 2.600 puntos de elo, pues no está cerca de estar en la élite mundial. Así que, por supuesto, a continuación veamos qué fue lo que sucedió en esta partida en donde, bueno, Magnus ya va perdiendo más o menos 20 puntos de su elo. Con las piezas blancas, en esta ronda número 7, el número uno del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada E4, mientras que su rival, el gran maestro Murali Kartikeyan, jugador que ya hemos tenido por aquí en el canal, respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, tenemos una apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, caballo C3, B5, alfil B3 y alfil C5. De momento todo bastante teórico, caballo D5 por parte de las blancas, y ahora D6. Esta jugada quizá no es la mejor en esta posición, ¿no? Aquí es preferible enroque y tras D3, H6 evitando la llegada del alfil a G5. Pero bueno, tras la jugada D6, que también parece normal, C3 por parte de Magnus, jugada típica para buscar hacer D4 y también meter el alfil en C2. Y ahora las negras juegan alfil E6. De nuevo aquí H6 quizá era preferible, ¿no? La llegada de este alfil a G5 en cualquier momento puede ser molesta. Tras alfil E6, D4 por parte de Magnus, que también podía jugar en roque. E por D4 de las negras, C por D4, alfil por D5, E por D5, alfil B4 jaque, rey F1 y caballo E7. Aquí, bueno, parece que las negras, que las blancas han quedado mal porque perdieron el enroque, pero esto en realidad no es así, ¿no? Aquí las blancas van a jugar probablemente con H4 para torre H3 y empezar a atacar por el flanco de rey. Además, no olviden que aquí las blancas tienen la pareja de alfiles, que puede ser muy peligrosa si se abre la posición. En este momento, Magnus Carlsen comete su primera imprecisión y es que juega dama D3. Ya aquí, las blancas deberían tener cierta ventaja con la jugada alfil G5, amenazando posiblemente hasta alfil por caballo, dañando la estructura del rival. Tras caballo E4 viene H4 y lo que les decía, ¿no? Si las negras capturan, se recaptura de repente hasta con peón para activar la torre muy rápido. En lugar de eso, tras dama de 3, probablemente evitando la llegada del caballo a E4, dama de 7 de Kartikeyan, que ya podía comerse sencillamente el peón, es un peón de ventaja. Pero bueno, dama de 7 quizá evita la jugada dama F5, H4 por parte de Magnus, que de nuevo tenía la posibilidad de jugar aquí alfil G5, una jugada que puede molestar bastante a las negras. Tras caballo por D5 viene a 3 y todavía la posición no es clara. Pero tras la jugada H4, H6 de Kartikeyan, que ahora sí evita la llegada del alfil a esta casilla, H5 de Magnus, caballo E por D5, esto ya es un peoncito de más para las negras. Torre H4, como les dije, esta es la vía para activar la torre, ya que pues las blancas no enrocaron. Y ahora enroque largo, jugada que se ve muy lógica, ¿no? Pero increíblemente la máquina recomienda enroque corto, jugada que se ve un poco más arriesgada porque si se dan cuenta hay varias piezas que pueden llegar al ataque sobre el rey negro, ¿no? Además del alfil que está mirando H6. Ahora, el problema tras enroque largo, por supuesto, es que la posición está bastante abierta en el flanco de dama. Aquí Carlsen juega A3 atacando el alfil, alfil A5 y A4 con la idea de abrir la posición sobre el rey de las negras. Alfil B6 aquí de Kartikeyan, caballo D2 de Magnus Carlsen, cuidando la casilla E4 probablemente. Torre HE8, A por B5, A por B5, caballo E4, rey B7 y dama F3. Aquí las negras se aseguran de que su rey ya no tenga peligro, pero igual Magnus coloca su dama en F3 para buscar temas con el rayo X sobre el rey. Por eso Kartikeyan juega dama C6, quitándose el problema del rayo X. Y bueno, aquí definitivamente Magnus colapsa. Y es que hace la jugada alfil por H6. Y eso que pensó bastante, ¿no? Fíjense en el tiempo. Magnus tiene 30 minutos en el reloj. Su rival tiene 3 minutos. Piensa 9 minutos, casi 10 para jugar alfil por H6, que es un error. No sabemos si es que Magnus valoró más la posición resultante tras la combinación de las piezas negras o simplemente no vio la jugada que se le avecina.
Aquí lo correcto era jugar caballo por F6. Tras caballo por, dama por C6, rey por y alfil por F7, tenemos una posición completamente igualada, ¿no? Probablemente de momento las negras un poquito mejor porque es que el alfil no se ha desarrollado, pero eso se resuelve muy rápido con una jugada como alfil E3. Además, las blancas acaban de recuperar material. En cambio, tras alfil por H6, que es un error bastante grave, Kartikeyan responde con bastante autoridad. Torre por E4, buena jugada. Y es que tras este movimiento las blancas se van a quedar con material de menos. Fíjense que aquí capturar el alfil sí habría sido un error porque viene caballo por F6 y tras caballo por, dama por y bueno, ya las blancas económicamente sacaron el alfil de casillas negras, tienen la posición abierta y de hecho el rey negro quizá está un poquito débil aquí. En cambio, tras torre por E4, buena jugada, ya las blancas empiezan a estar en problemas. Torre por E4 de Magnus Carlsen y G por H6. Con esta sencilla combinación, las negras se han quedado con una pareja de caballos a cambio de una torre y esto ya es ventaja de las negras. Torre E1 por parte de Carlsen que tiene que retroceder. Rey B8 quitándose allí el rayo X. Torre E2 y dama B7. Aquí Kartikeyan empieza a jugar muy sólido. Por supuesto, la idea de esta jugada es defender la dama para poder retirar el caballo en algún momento. Sin embargo, ya era mejor torre G8, ¿no? Empezando a atacar. Tras torre C2 viene dama B7 y bueno, igual la dama está defendida. Pero tras dama B7 directamente, alfil por D5 de Magnus, caballo por, dama por F7, el noruego intenta ganar material. C6, las negras quieren cambiar las damas para quitarse mucho peligro de encima. Dama por B7, rey por B7, torre D1, rey C7, torre E6 intentando contraatacar, torre F8 y torre D2. Por supuesto, aquí no es posible la jugada torre por H6 porque viene caballo E3, ataque doble con jaque, aprovechando la clavada del peón en F2. Por eso Carlsen juega torre D2, ahora sí atacando el peón de H6, pero torre F6. Las negras llegan justo a tiempo para defender. Torre E4 por parte de Carlsen. Aquí de hecho era preferible torre por F6. La idea es que tras caballo por viene rey E2. Y bueno, estamos en un final en donde técnicamente las negras tienen ventaja. Pero estos finales suelen ser complicados, ¿no? Porque es que las blancas tienen una mayoría por el flanco de rey y de lograr crear un peón pasado, de repente les toca a las negras hasta sacrificar una pieza. Así que es un final que no es nada fácil. En cambio, tras torre E4, Kartikeyan juega rey D7. Bueno, empieza a centralizar su rey. Magnus Carlsen juega G3, una imprecisión otra vez en el final, y es que aquí pues parece que Magnus estaba bastante errático, ¿no? Lo correcto era torre DE2 doblándose en la columna, la idea, bueno, entrar con las piezas y buscar contrajuego. Tras alfil D8 viene G3, ahora sí, torre F8 y rey G2, y de nuevo, este final todavía es difícil. Ahora, tras la jugada G3 directamente, torre F5 de las negras que empiezan a molestar el peón y G4 de Magnus Carlsen. Un error defender este peón aquí en este momento porque debilita mucho la casilla F4. Lo correcto era rey G2, dejándose el peón de H para jugar torre G4 y buscar otra vez contrajuego con la torre, ¿no? Buscar pasar esta, luego quizá un torre 2 para pasar la otra. Pero tras la jugada G4, torre F7 aquí de Kartikeyan, torre D3 de Magnus Carlsen, caballo C7, torre E3, caballo E6 y ahora D5, un recurso aquí desesperado de Carlsen, ¿no? Quiere dañar la estructura de las negras, buscar algún truquito. Lo correcto quizá era torre F3, de nuevo intentando entrar en el final de torre contra dos piezas, aunque bueno, ya tras torre por y alfil por, las negras deben estar mejor, ¿no? La idea es buscar algo como torre F7 jaque, rey E8 y torre H7, pero igual, ¿no? Aquí probablemente alfil G7 sea suficiente para defender toda la posición. Ahora, tras la jugada D5, C por D6 de Kartikeyan. Era mejor la jugada caballo G5, ¿no? Intentando aprovechar los huecos. En vez de eso, por supuesto, aquí tras D5, capturar la torre sí es un grave error, porque es que las blancas capturan el caballo con jaque y tras rey por torre por y probablemente estamos en un final de tablas. Pero bueno, tras C por D5, las negras siguen teniendo clara ventaja. Torre F3 de Magnus Carlsen. Torre G7, ahora es Kartikeyan el que no quiere simplificar. Torre por D5, torre por G4 y torre F6. De nuevo, Magnus quiere intentar atacar el peón de H de repente para crear un peón pasado. Pero ya aquí lo correcto era comerse el DB5 directo, atacando el alfil. Tras caballo D4 viene torre F7 jaque, rey E6, torre por alfil, rey por torre y torre por D6. Y estamos en un final
Que ojo, de nuevo las negras deberían ganar, pero que no es sencillo, ¿no? Fíjense que si las negras quieren ganar deben mantener el peón de H, porque si se llega a un final de torre contra torre y caballo, técnicamente eso es tablas. En vez de eso, Magnus juega torre F6 y su rival juega alfil D4, atacando la torre. Le dice, bueno, ¿cómo hace el peón de H? Magnus lo captura, torre F4 atacando el peón de F2, torre por B5 aquí de Carlsen, torre por F2, rey E1 y caballo C5. Y bueno, aquí comienza el peligro para las piezas blancas, ya que las negras empiezan a tejer diversas redes de mate. La torre está vigilando la séptima fila apoyada por el alfil y viene el caballo en cualquier momento, ya sea de 3 a E4, buscando todos los temas de mate. De hecho, aquí Magnus Carlsen juega rey D1 y su rival juega alfil E3, tras lo cual el noruego decide abandonar en esta posición porque, bueno, básicamente está perdido. De hecho, aquí la única jugada para evitar los temas de mate es torre por caballo. Se amenaza la torre. Las negras están totalmente ganadas y Magnus Carlsen encaja su segunda derrota. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Increíble, Magnus Carlsen perdiendo muchísimo elo en este torneo. Recuerden, ya también hizo unas tablas contra el joven prodigio de la India, también Pranesh, que le quitó puntos de elo, ya tiene 2 derrotas, definitivamente no creo que vaya a ganar este torneo, así que increíble, de mi parte de verdad. Muy contento de que se jueguen este tipo de torneos en donde estos grandes maestros que son poco conocidos pueden enfrentarse a la superélite mundial. Espectacular. Aquí se demuestra que hay muchísimos jugadores talentosos, pero que a veces no tienen la oportunidad de mostrar ese talento. Así que, ¿qué les pareció? Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. En esta ocasión no les traje la tabla de posiciones porque esta partida es muy reciente, todavía no ha salido del standing porque todavía quedan algunas partidas. Así que para la próxima sí les voy a traer el standing actualizado. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en la próxima.